Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra. Y el día de hoy nos acompaña alguien prácticamente de casa, que bueno, pues nos da mucho gusto que nos vaya a platicar un poquito de la fotografía. Pati Alba, bienvenida, Pati. Muchas gracias. Patricia Guzmán Alba es egresada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina de América. Fotógrafa profesional en Beauty y Fine Art, retoquista fotográfica, productora audiovisual, maquillista especializada en editorial y creadora de contenido para redes sociales. Ha trabajado para empresas internacionales de moda y belleza como Soy Hall. Ha realizado conducción para medios de televisión como Bravo por la Red. Ha realizado la edición de cortometrajes como Leonora y participó en distintos concursos de fotografía, entre ellos Fine Arts Photography Awards, y ha ganado en un Len corto en la categoría fotografía en 2019. Bueno, Pati, hemos tenido invitadas del área cinematográfica que nos han platicado qué es la cinefotografía, que nos han platicado qué es la edición, la corrección de color, alguien que nos ha platicado también de la foto fija y el detrás de cámaras, pero no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre una fotografía dentro de un rodaje, fotografía fija particularmente, y cuál es la fotografía de estudio, o fotografía intervenida, o la fotografía que puedes hacer como en el retrato, en alguna otra área. Quisiera preguntarte esa diferencia. Bueno, la fotografía dentro del rodaje prácticamente pues es como el detrás de cámara. Supuestamente este tipo de fotografía no tiene que interrumpir las tomas y se utiliza también para la publicidad, para los folletos de la propia película. De hecho, la película de El Rey, que es protagonizada por Timothée Chalamet, una de las fotografías que fue parte del detrás de cámaras fue justamente la del póster oficial. Entonces, era cuando lo estaban maquillando, era cuando lo estaban preparando, y la gente no puede estar interrumpiendo la zona, tiene que ser muy atrás y por eso utilizan teleobjetivos o cámaras especializadas, pues para no interrumpir. También utilizan aparatos para que no se escuche el disparo, que no tenga que intervenir en la toma, no tengan que hacer repeticiones, y prácticamente es eso. O sea, todo lo que ocurre pues dentro y fuera de lo que es la realización de una película. Y la otra, pues yo creo que más bien tiene que ver con la idea que tenga el fotógrafo como su propio proyecto. Entonces yo me dedico más a la fotografía de estudio, a la fotografía también fine art. Entonces es, yo creo que un mundo completamente diferente, porque es con base a lo que yo quiero realizar, a lo que yo quiero construir. Ya tengo una idea. Y yo creo que esa es la diferencia principal. Uno, no tienes la idea, tienes que ir trabajando con lo que está alrededor, y lo otro es bajo un proyecto que uno va realizando, e incluso desde meses antes. Entonces uno es con improvisación y el otro más bien es, yo trabajo con bosquejos, los voy realizando, voy juntando todos los materiales, ya sean las luces, el vestuario, el maquillaje, la idea, y a partir de ahí yo voy trabajando lo que sería la fotografía. Yo creo que son las dos diferencias importantes. Ok, y en el aspecto técnico, ¿qué tipo de cámara entonces a lo mejor podrías utilizar para una fotografía en rodaje y en la fotografía de estudio, en la fotografía personal? En los de rodaje se recomienda utilizar las reflex y distintos tipos de objetivos, principalmente los teleobjetivos, pues para no estar estorbando las tomas. Y en los otros, pues puedes utilizar ahorita modelos muy comerciales. Yo manejo ahorita una Canon T7i. Antes tenía una Sony A37, y ahí solamente voy cambiando los objetivos dependiendo del tipo de fotografía que yo vaya manejando. Ahí no me interesa si se escucha el disparo, si se utilizan flashes, que es algo que no comenté. En la foto de rodaje no se utilizan flashes para no intervenir con el tipo de iluminación, ni la actuación, ni todo esto. Prácticamente la foto de rodaje no se necesita tener ninguna interrupción, tiene que ser como algo inexistente. Y la otra, pues no interesa tanto los flashes, el ruido, si hay cables, si hay luces. Y pues prácticamente los objetivos, yo con el que más uso es uno de 50 milímetros. Me gusta mucho para el detalle, y pues uno va jugando ahí. Te vas ajustando dependiendo de lo que tú
quieras lograr, ¿no? Sí, voy viendo prácticamente, ahora tenemos la ventaja de que las cámaras pueden conectarse con el teléfono, puedes tener cables en la computadora para ir viendo las fotografías, cosa que no puedes hacer en el otro trabajo porque pues eso lo tienes que ver después e ir descartando. Pero en las producciones de fotografía ya fija o de beauty o de fine art, pues puedes ir checando y descartar y diciendo, no, tengo que mover la luz, tengo que mover la cámara, acercarla. Ya si son objetivos que son fijos, puedes decir o me acerco o alejo la cámara o tengo que hacer este tipo de manipulaciones que en el otro no se hacen. Ok, y luego está la parte de la edición de la fotografía, y en la edición de la fotografía desde luego que también tiene que ver un poco con la narrativa, este manejo del color, el manejo pues como de la saturación, de todo esto que conocemos dentro de la edición fotográfica, ¿qué tiene que ver en el resultado del producto que vas a entregar, digamos, como en la parte del rodaje y en la parte de la fotografía personal? Yo creo que cuando hablas de una fotografía de rodaje tiene que ver mucho con la narrativa, la historia justamente de la película. No puedes estar manejando colores muy alegres y la película tiene un tema muy sombrío, o sea, no tiene coherencia. Entonces, cuando estás editando la fotografía sí tienes que estar haciendo muchísimas pruebas hasta que hay un resultado final y a veces se descarta la propia fotografía completa y vuelves a iniciar de cero porque tienes que manejar que sean como que las personas cuando vean un póster, si hablamos de este tipo de fotografías, identifique lo que es el póster y diga, bueno, más o menos la historia a lo mejor va a ser de miedo, va a ser de amor o esto y aquello. Y tiene que al momento de ver la película decir, ok, me hizo clic, porque a lo mejor hay muchas personas que cuando van al cine solamente ven el póster, ven un poco la sinopsis y se dan la idea de lo que quieren ver o van a ver la película. Entonces tiene que tener mucha coincidencia, si no es como un poco de engaño. Y en el otro tipo de fotografía, pues no podré decir que hay muchas libertades. A lo mejor si eres tu propio jefe y eres un propio fotógrafo que va a llevar a cabo una campaña, puedes tener un poco de libertades, pero si ya estás trabajando con una marca muy muy grande, tienes que acoplarte a el tipo de fotografía que hacen, los valores de la empresa, también los colores, porque a lo mejor te puedes meter en problemas justamente con que utilices un morado que utiliza una empresa en específico. Entonces también tiene que haber como ciertos parámetros, pero si tú eres alguien que realiza un proyecto muy personal, tienes completamente la libertad. La libertad. ¿Qué es principalmente lo que, bueno, trabajas entonces como en la fotografía de rodaje, te basas, digamos, como en la paleta de color de la cinefotografía, ¿no? Que tenga que ver con la narrativa, y en la parte de la fotografía personal, ¿qué es lo que tú manejas un poco más? ¿Qué es lo que mueves más? ¿Qué es lo que balanceas más? ¿Qué es lo que calibras en tus fotografías para obtener los resultados que quieres? ¿Qué particularmente? ¿O qué recomendaciones también a las personas que van iniciando podríamos tener para empezar a editar una fotografía? ¿Qué es lo más básico? Bueno, creo que cuando descargamos en nuestro teléfono este tipo de aplicaciones que hacen algunas correcciones, pues es lo básico, los contrastes, las saturaciones, puedes ir moviéndole hasta que una foto te vaya gustando, pero también ir entendiendo el porqué o las razones y muchas veces buscar tutoriales. Pero ya en el tipo de fotografía en el que se mete en un programa de edición especializada, que yo trabajo mucho con Photoshop, yo lo que hacía mucho sí era buscar tutoriales, pero principalmente hacerme sesiones de fotos, autorretratos, que yo dijera que no me importaba mucho si se echaban a perder, por así decirlo. Entonces, cuando yo iba editando, tenía que entender el por qué se veía más amarilla, por qué se veía más azul, por así decirlo, o por qué me gustaba un tipo de edición, no nada más estar moviendo de que me gusta cómo se ve, sino ver ¿por qué me gusta? ¿Cuáles fueron los parámetros que estoy utilizando para que resalte a lo mejor más la piel, el cabello, el fondo? ¿O por qué me gustaría también como cambiar el fondo? Porque yo creo que algo esencial de una fotografía básica es que lo vayas entendiendo mientras lo vayas haciendo e ir trabajando en fotografías que pienses que a lo mejor no van a ser por decir, si yo te hago una sesión de fotos, yo ya tendría que saber todo eso, pero si yo me voy a hacer una sesión de fotos, yo puedo cometer errores en mi sesión de fotos que no van a salir al público. Entonces, a partir de ahí yo creo que vas teniendo herramientas para comenzar con algo básico y de ahí empezar con algo como más complejo, que yo empiezo a realizar trabajos también de retoque profesional. Y es entender que menos es más. La verdad es menos es más, entender algunas teorías también del color
Y pues como yo trabajo mucho, también beauty es entender el color blocking, que prácticamente es como también un tipo de psicología del color y también contrastes para que vayan funcionando. O sea, es como ir de poquito en poquito para entenderlo. O sea, no puedes avanzar al siguiente nivel sin haber entendido el anterior. Me llama mucho la atención que hables precisamente como de, o sea, con esta frase de menos es más, porque cuando empezamos a editar una fotografía parece que los colores de los cerros súper verdes, el cielo súper azul y el personaje anaranjado, resulta que ya corregí color. Eso no es exactamente la corrección de color, ¿no? No, o sea, tiene que ver en parte, pero yo creo que también tiene que ver con la personalidad del fotógrafo. Si tiene esa intención del tipo de fotografía que tú estás realizando, ok, está perfecto. Pero como regreso a lo mismo, si trabajas con una empresa y tú pones mucho tu sello personal, igual te pudieran haber buscado por eso, porque les encanta el tipo de fotografía, pero de todos modos, aunque tengas un sello muy personal en el tipo de fotografía y edición, también tienes que acoplarte a ciertas cosas que tienen que ver también con lo natural, dependiendo de la foto, porque si también estás trabajando en un tipo de fotografía que es muy fantasiosa, te puedes dar como el permiso de cambiar ciertas cosas, pero tiene que haber una justificación. Bueno, y respecto a los formatos de salidas, digamos, de las fotografías, ¿nos puedes explicar un poquito qué tipo de formatos existen? Existe el PNG, el JPG, el TIFF, el GIFT y pues también el famoso Photoshop, ya cuando quieres como que llevarte toda la información. Eso es algo que a mí me gusta mucho cuando trabajo con Photoshop, que a veces trabajas muchísimas horas sobre una fotografía, que yo digo hay que tener reposo justamente en la fotografía, tienes que dejar pasar algunos días para relajar la mente y después posteriormente ver algunos posibles errores que puedas corregir, algunos trabajos que puedas agregar, y ese tipo de información se puede exportar porque mucha gente pues luego está guardando JPGs y tienes una foto y otra foto y otra foto con correcciones y al final no hiciste como el guardado de toda la información, que también es como Photoshop, pero también depende mucho del tipo de fotografía que vayas a manejar, si es para publicidad, para folletos y así, tienes que ir viendo estos tipos de parámetros. ¿Y estas diferencias cuáles son? ¿Son en el sentido de tamaño? ¿Son en el sentido de píxeles? ¿En qué sentido son? O sea, tiene que ver mucho, como ya lo mencionaba, o sea, aquí en Clavijero llegamos a ver algunos tipos de trabajos, por ejemplo, aquí tenemos algunos arriba, tuvieron que haber sido exportados bajo ciertos parámetros antes, obviamente, de exportarlos. Tienes que checar las medidas, tienes que checar las resoluciones para que no se pierda todo ese tipo de información, porque imaginemos también tantas horas de trabajo y tú piensas que es igual subirlo a internet que subirlo, que diga que imprimirlo. Y no es así la realidad. Yo hasta hace unos meses entendí que para poder exportarlo, para poder imprimirlo, existen varios parámetros, porque cambian mucho los colores. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué veo en mi teléfono un tipo de fotografía ya exportada yo todo? Y veía en la compu el tipo de colores, que es lo que estamos hablando. Entonces el hecho de que no tienes que nada más ir a guardarlo, como siempre te recomiendan en la escuela, sino que uno ya tiene que ir buscando que si tengo que ir a exportar y llevar toda esa información para que nunca se vaya a perder. Ok, pues nos da muchísimo gusto escuchar de ti esta información que complementa bastante bien la parte de la fotografía fija en el cine y el detrás de cámaras. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tu participación, eres parte además del equipo y bueno, pues nos sirve de bastante esta información. Pati, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más de que si ustedes quieren iniciar en la fotografía, pues tienen que experimentar y no le tengan mucho miedo a estar cometiendo errores. Todos iniciamos con unas fotografías que yo creo que si les mostráramos, diríamos, ¿qué cosa estoy haciendo? Pero la verdad la perseverancia y el trabajo está en que siempre lo estés intentando y muchas veces te vas a ver muy desganado el hacer una foto, que te compares con alguien. No lo deberías de hacer, compara tu propio trabajo con el de hace meses, el de hace años para seguir creciendo. Pues muchísimas gracias. Ahí está esa buena recomendación en la fotografía fija y en la fotografía de cinematografía. Nos vemos en otra entrevista con otro invitado y con otro tema. Gracias.